La última vez realizamos el modelado para las tablas quirófanos e intervenciones. Ahora vamos a proceder a crear las consultas que nos proponía el enunciado. Empezaremos primero haciendo un select general de toda la tabla de intervenciones. Como se observa, tiene una fecha programada, una duración estimada en horas, una duración real, el quirófano en que se realiza, el ID del médico que realiza la intervención y el DNI del paciente que va a ser atendido. La duración real está como un campo nulo si es que la intervención es una intervención que ha sido programada a futuro y que todavía no se ha realizado, mientras que las intervenciones que ya han finalizado tienen una duración estimada y una duración real porque ya se pudo escribir una cantidad exacta en horas según cuánto tiempo tardó esta intervención en realizarse. La primera pregunta nos dice conocer las intervenciones que ha tenido un paciente, en qué fecha y quirófano ha tenido lugar, cuál ha sido la duración real, quién ha sido el médico que la ha realizado. Entonces lo que vamos a hacer es un select de la tabla de intervenciones, pero vamos a filtrar en nuestra cláusula where en base al DNI del paciente. Vamos a copiar aquí un DNI de la consulta general para filtrar en base a dicho DNI. Esto nos indica que el paciente ha tenido ya 2 intervenciones quirúrgicas y que la tercera aún no se ha realizado, sino que ha sido programada para una fecha futura. Como se observa, se va a realizar el 2 de febrero de 2016 y las intervenciones que ya han ocurrido son de fechas pasadas. Pero la pregunta nos dice cuáles son las intervenciones que ya ha tenido el paciente, o sea, la que está programada no contaría porque solamente interesan las que ya han pasado a fin de saber cuál fue la duración real, en qué quirófano ocurrió, qué médico atendió. Entonces aquí vamos a reemplazar este asterisco por campos en particular. Vamos a poner el campo ID como un alias que será código de la intervención. El campo fecha programada vamos a ponerle también un alias que diga fecha programada. Como ya finalizó, no tiene sentido exponer la duración estimada, sino únicamente la duración real. Luego debemos mostrar información acerca del quirófano. Y ya no tiene sentido mostrar la columna paciente DNI porque justamente va a ser el mismo DNI para las 3 filas por el hecho de que estamos filtrando en base al DNI del paciente. Entonces este sería el resultado. Pero como dijimos, tenemos que restringir además las filas y mostrar solamente aquellas que ya se han realizado. Entonces será justamente aquella cuya duración real sea un campo nulo. Otra forma sería comparar la fecha programada con la fecha actual. De esta forma sabríamos si ya pasó o no ha pasado aún la intervención. Si es que nosotros estamos seguros de que la duración real siempre se va a llenar luego de una intervención, entonces con esta consulta bastaría. Y bueno, en realidad aquí sería is not null para evitar el campo nulo y mostrar las demás filas. Ahora, la otra forma que estaba comentando era comparar la fecha programada con la fecha actual. La fecha actual lo obteníamos con la función getDate. Entonces, si es que la fecha programada aún es menor, si la fecha programada es menor, está más atrás que la fecha actual, quiere decir que estas intervenciones ya han ocurrido. Si ejecutamos, el resultado, como se observa, es el mismo. Hasta aquí todo bien, pero mostramos el ID del quirófano y el ID del médico, y lo que interesa en realidad es el nombre completo del médico y el número del quirófano. Por lo tanto vamos a usar inner join. Vamos a poner un alias a la tabla de intervenciones y vamos aquí a poner el prefijo i, que es justamente el alias que se asignó. Vamos a realizar un join respecto a la tabla de médicos m, donde vamos a comparar el campo médico ID con el campo ID de la tabla de médicos. Luego hacemos otro inner join respecto a la tabla de quirófanos, a la que le daremos un alias de Q
y vamos a comparar en base al campo quirófano ID de la tabla de intervenciones con el campo ID de la tabla de quirófanos. De esta forma ya tenemos acceso a estas dos tablas. Por lo tanto, aquí en vez de poner i.quirófano ID vamos a poner mejor q.número, y aquí en médico vamos a ponerle m.apellidos y vamos a concatenarle además el nombre del médico para mostrar a fin de cuentas el nombre completo. Y hasta aquí ya tenemos este resultado. Bueno, aquí faltaba que en vez de ID íbamos a mostrar el número del quirófano. Asimismo, es importante mostrar a qué planta pertenece el quirófano, porque puede haber un quirófano 3 en las dos plantas que tiene la clínica. Por lo tanto, vamos a tener que hacer otro join respecto a la tabla plantas P, y aquí vamos a asociar el campo planta ID que está en la tabla de quirófanos con el campo ID que está en la tabla plantas. De esta forma podemos mostrar p.nombre, que sería el nombre de la planta, e indicar qué planta es. Asimismo, podríamos mostrar también la dirección de la planta, pero hasta este punto ya está bien porque estamos mostrando información de la planta a la que pertenece el quirófano. Si ejecutamos entonces, este es el resultado. Nos dice la duración en horas, la planta en la que tuvo lugar, el quirófano en que ocurrió y el médico que atendió dicha intervención quirúrgica, que como sabemos es para este paciente. Ahora, este campo DNI es un campo que por ahora está como una constante. Podríamos envolver todo esto dentro de un procedimiento almacenado y poner este valor de aquí como un parámetro de entrada. Entonces en la parte superior escribimos create procedure. En este caso el nombre será sp-intervenciones paciente y recibirá como parámetro el DNI, que justamente es un char de 8 caracteres. Ponemos as, begin, y al final del select ponemos end y añadimos una tabulación a toda esta consulta. Y entonces podemos seleccionar todo el create procedure para crear el procedimiento almacenado. Y una vez que ya está creado, bastaría con llamar nuevamente el procedimiento almacenado. Sería intervenciones paciente y aquí tenemos que pasarle el DNI, que en este caso vamos a usar el mismo. Pero como nos damos cuenta, aquí estábamos usando nuevamente un valor constante, no estábamos usando el parámetro que venía. Vamos a ponerle @DNI aquí en su lugar, y como estamos modificando el procedimiento almacenado tenemos que volver a ejecutar esto, pero con alter procedure. Ahora sí vamos a ejecutar el procedimiento almacenado con el parámetro que le estamos pasando. Bueno, aquí no he seleccionado correctamente, falta la comilla de cierre. Ahora sí, este es el resultado, es lo mismo, pero ahora ya podemos cambiar fácilmente el DNI. Y esto sería más manejable, más fácil de usar en una aplicación que vaya a hacer uso de esta base de datos que ya tiene sus procedimientos almacenados creados. Por lo tanto, ya no es necesario estar escribiendo lógica tanto en el programa que se va a usar, sino más que todo usando los procedimientos almacenados que aquí tenemos. Ahora nos dice programar una intervención indicando el paciente, el quirófano en que va a tener lugar y el médico que la va a realizar. Entonces aquí más que todo nos habla de una inserción de datos. Tenemos que hacer un insert dentro de una tabla, en este caso la tabla intervenciones, y especificarle. Estos son los campos que tiene la tabla intervenciones. En este caso vamos a hacer una inserción dentro de esta tabla, pero vamos a obviar el ID por ser una clave primaria generada automáticamente. También vamos a obviar la duración real por el hecho de que ésta se debe llenar luego que la intervención ha finalizado, y cuando recién se ha programado no se tiene esta información. Simplemente vamos a establecer una fecha para cuando se va a realizar la intervención, estimar la duración que va a tener e indicar estos tres datos: el quirófano en que va a tener lugar, el médico y el paciente. Cuando queremos hacer un insert de algunos campos en particular, tenemos que especificarle entre paréntesis, justamente aquí, los nombres de los campos que vamos a llenar, ya que de caso contrario tendríamos que especificar luego los valores para todos los campos. Entonces aquí pondremos cada uno de estos campos, y aquí tenemos algunos datos que podríamos añadir al insert. El primer dato es la fecha programada. Tal vez no se entiende bien, pero aquí el formato que es usado es especificar primero el año, luego el mes y luego el día, sin guiones, que es un formato que es muy aceptado, porque a veces
no se hace el insert correctamente si es que especificamos con un formato distinto. Luego tenemos la duración estimada en horas, luego el ID de un quirófano, luego el ID de un médico y por último el DNI de uno de los pacientes. Esto tenemos nosotros que generalizarlo de la misma forma que hicimos antes y ponerlo dentro de un procedimiento almacenado, pero por ahora vamos a ejecutar esto para ver si es que la inserción se realiza correctamente o no. Aparentemente sí se ha realizado esta inserción. Vamos a realizar una consulta a toda la tabla de intervenciones y vamos a ver el último registro para ver si es que coincide con los datos que hemos puesto. Aquí está el 5 de enero del 2016, una duración estimada de 3, duración real nula porque aún no se ha realizado la intervención, el ID del quirófano, el ID del médico y por último el DNI del paciente. Como esto está correcto, vamos a crear un procedimiento almacenado al que llamaremos programar intervención, y en este caso recibe más parámetros que viene a ser la fecha programada, que sería un tipo de dato datetime. Luego tenemos la duración estimada que está en horas, por lo que en este caso lo consideraremos como un entero. Luego tenemos el ID del quirófano, que también es un campo de tipo entero por ser un ID autoincremental, al igual que el médico ID. Y por último tenemos el DNI del paciente, que va a ser un char de 8 caracteres. Entonces aquí agregamos as begin end y todo esto lo vamos a tabular. Un procedimiento almacenado puede hacer más que recibir únicamente parámetros, puede realizar en su interior validaciones, pero eso ya es un tema aparte. En este caso estamos viendo cómo hacer las consultas de manera simplificada. Entonces aquí, en vez de esto, tendría que ir fecha programada. Aquí tiene que ir cada uno de los parámetros que está recibiendo el procedimiento almacenado, quedando de esta forma el procedimiento almacenado. Entonces ejecutamos y ya está creado. Si hace falta programar una intervención, bastaría con llamar este procedimiento almacenado y especificarle todos los datos. Como les mencioné en un video anterior, el procedimiento almacenado podría recibir el número del quirófano, podría recibir el nombre del médico, pero no tiene mucho sentido porque si esto se logra implementar en una aplicación real, lo común es que haya alguna forma de seleccionar al quirófano, hay alguna forma de seleccionar al médico en alguna pantalla auxiliar. Al seleccionar, el usuario verá el nombre completo del médico, verá el número del quirófano, pero al seleccionarlo, el campo que se va a estar usando de manera interna va a ser justamente el ID. Por lo tanto, no es necesario que el procedimiento almacenado tenga que manejar esos valores reales como el número del quirófano o el nombre completo del médico, simplemente los IDs, porque ya la aplicación se encargará de desplegar la información completa, pero manejar internamente las claves primarias. La siguiente consulta nos dice conocer qué intervenciones han tenido lugar en un determinado quirófano. Para ello voy a copiar una consulta que ya hicimos antes, en la que filtrábamos en base al DNI del paciente. En este caso, como queremos saber aquellas intervenciones que ya han ocurrido, este filtro en base a la fecha programada con la fecha actual permanece, pero en vez de filtrar por el paciente, vamos a filtrar en este caso en base al ID del quirófano. En este caso, al parecer, no hay ninguna intervención que se haya realizado en el quirófano 3. Tal vez hay intervenciones programadas para este quirófano, pero ninguna se ha realizado aún. Pero por ejemplo voy a cambiar aquí el ID del quirófano, voy a ponerle 9 y vemos que ya hay un resultado, que es justamente una intervención quirúrgica que ya ha finalizado en el año 2011, que tuvo una duración de 9 horas en el quirófano con ID 9. Pero la información nos muestra el quirófano, el número del quirófano real, o sea, el número que está en el cartel de manera real puesta en esa habitación en la planta que corresponde, mientras que nosotros estamos filtrando en base al ID, que es una cosa totalmente distinta. Ya mencioné justamente antes las razones por las que manejábamos el ID en vez de usar otros valores reales que son manejados desde la aplicación de manera gráfica visual. Para responder a la siguiente consulta que nos dice la programación de intervenciones de un determinado médico,
Vamos a copiar la consulta anterior y en este caso, como queremos saber aquellas que han sido programadas para fechas futuras, vamos a cambiar aquí el operador de menor por un operador de mayor o igual. De esa forma obtendremos aquellas intervenciones programadas para días futuros o incluso para el día de hoy, si es que es para una hora más futura que la que estamos actualmente. Y en vez de filtrar ahora por el quirófano, vamos a filtrar en base al médico. Por lo tanto, aquí vamos a reemplazar este quirófano-id por m.id, que viene a ser el ID del médico. Por ejemplo, si ejecutamos con el ID para médico 4, para un médico con ID 4, nos dice que tiene programada una intervención quirúrgica en esta fecha y nos da los datos del quirófano en que se va a realizar e incluso el médico, ¿no? Porque según él estamos buscando. Entonces no tiene sentido mostrar información del médico porque sabemos justamente ese dato como entrada. Tenemos ese dato como entrada, no tiene sentido mostrarlo nuevamente. Más bien lo que interesaría en este caso es la duración estimada en vez de la duración real. Porque como aún no se ha realizado la duración real, aún es un campo nulo. Aquí he borrado un campo, me olvidé borrar también la coma. Y ahora aquí nos dice conocer la programación de intervenciones de un quirófano. O sea, ¿qué se tiene planeado? ¿Qué intervenciones se tienen planeadas para que se realicen en un quirófano en particular? Antes nosotros hemos respondido algo similar, que es conocer qué intervenciones ya han tenido lugar en un determinado quirófano. Entonces sería cuestión de usar la misma consulta, pero en este caso cambiar nuevamente aquí el signo para que veamos intervenciones futuras en vez de intervenciones que ya han ocurrido. Y en este caso decimos que para este quirófano no hay intervenciones programadas